Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de bioquímica. Nosotros hoy vamos a ver algo muy interesante y muy importante para el estudio de la bioquímica médica, que es entrar realmente al metabolismo celular, empezar a ver cómo funcionan las reacciones metabólicas que van a pasar en una célula, ¿sí? Y para empezar, antes de empezar, les sugiero que agarren algo rico para empezar a la clase, que no se aburran, que no tengan sueño. Yo tengo acá mi cafecito, ustedes pueden tomar un mate, un té, un café, lo que les guste, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Hoy básicamente vamos a introducir el metabolismo catabólico de las células, ¿sí? Nosotros vamos a ver el catabolismo, cómo funcionan las reacciones catabólicas en un modo general. No vamos a ver ninguna reacción específica de glucólisis, de beta-oxidación, sino que vamos a introducir la generalidad de todas esas reacciones, cómo funcionan, porque son todas en el metabolismo, en el catabolismo son todas reacciones de oxidación. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de catabolismo sin entender bien el concepto de oxidación. Por eso hoy nosotros vamos a introducir al catabolismo con una clase de óxido-reducción, ¿sí? Antes voy a hacer un pantallazo general del metabolismo catabólico celular. Muy bien. Nosotros tenemos tres nutrientes que van a poder, a través de su oxidación, aportar energía a la célula. ¿Qué nutrientes son? La glucosa, nuestro carbohidrato, nuestro glúcido de energía. Nosotros vamos a tener los aminoácidos, ¿sí? Y nosotros vamos a tener los ácidos grasos. Ahí quedó cortito, vamos a poner así. Ahí. Entonces tenemos glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. La glucosa es el representante, como dijimos, de los glúcidos. Es el glúcido de energía. El aminoácido es la parte de la proteína que nosotros vamos a catabolizar para energía. Y el ácido graso de los lípidos. Nosotros sabemos que no todos los lípidos son fuente de energía, sino que los ácidos grasos, los triglicéridos, son de almacenamiento. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Entonces, si nosotros queremos catabolizar a una proteína, tenemos que separar en aminoácidos y oxidar al aminoácido. Y de los glúcidos es la glucosa, pero no sabemos que está el almidón, está el glucógeno, que es el carbohidrato de almacenamiento en hígado y en músculo, pero el de oxidación para energía es la glucosa. Muy bien. Los tres nutrientes tienen que entrar al citosol de la célula, y algunos van a tener la suboxidación en el citosol y otros van a tener en la mitocondria, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá una mitocondria también. Acá es una mitocondria. Ahí está. La membrana mitocondrial interna, el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial interna. Perdón, esta es la externa. Ahí está. Y acá nosotros tenemos la matriz. Todo esto es la matriz mitocondrial. Bien. La glucosa, para oxidar y formar energía, va a pasar por un proceso oxidativo que se llama glucólisis. Y el producto de la glucólisis es el piruvato. Es un alfa-cetoácido que termina como producto de la glucólisis. El objetivo de hacer glucólisis, el objetivo de oxidar un aminoácido, el objetivo de oxidar un ácido graso es obtener energía. Entonces, nosotros no podemos oxidar a los tres nutrientes de una única vez. Si nosotros a una glucosa, los 6 átomos de carbono, los hidrógenos y los oxígenos de la glucosa, si los oxidamos de una única vez, la energía que se libera es muy alta y llevaría a que la célula, entre comillas, se queme, se
entra en combustión completamente porque es mucha energía liberada. Por lo tanto, todo el proceso oxidativo tiene que ser en pasos. Van pasos, 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 y eso es una vía metabólica para que la energía se vaya liberando despacito. Entonces, primero la glucosa en la glucólisis es oxidada a piruvato. Después nosotros vamos a estudiar la glucólisis paso por paso, no se preocupen. Bien, el piruvato, esa molécula producto de la glucólisis, va a entrar a la mitocondria, y en la mitocondria, vamos a poner acá piruvato, ese piruvato va a ser oxidado por una enzima que se llama, un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, PDH, para transformarse en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA va a estar disponible para seguir a la vida y en el final del proceso nosotros llegar a tener el ATP. Que nosotros lo que queremos realmente a partir de todas esas moléculas es el ATP, que es nuestra moneda energética. Moneda energética. Entonces, hasta llegar a ATP vamos a tener varios procesos, ¿sí? Entonces, la glucólisis forma el piruvato entra a la mitocondria, pasa por una enzima que es un complejo enzimático, que es la piruvato deshidrogenasa y forma el acetil-CoA. Dejemos acá. Los aminoácidos, algunos aminoácidos van a producir, su proceso de catabolismo se llama transaminación. Vamos a poner acá, transaminación. Es transaminación y ocurre en el citosol y algunos aminoácidos van a dar como producto de esa transaminación el piruvato. ¿Sí? Entonces vamos a obtener también piruvato a partir de aminoácidos. ¿Sí? Ese mismo piruvato que viene de los aminoácidos entra a la mitocondria y va a formar acetil-CoA. Muy bien. Los ácidos grasos, su proceso oxidativo no ocurre en el citosol. No es en el citosol. Los ácidos grasos en el citosol se van a activar y llamarse de acil-CoAs, que son ácidos grasos activos. Esos ácidos grasos activos entran a la mitocondria y su proceso oxidativo va a ser en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y se llama de beta-oxidación. Entonces, la glucólisis es la oxidación de la glucosa, la transaminación es la oxidación de los aminoácidos y la beta-oxidación es la oxidación de los ácidos grasos, de los acil-CoAs. Como producto de la beta-oxidación, nosotros vamos a obtener acetil-CoA. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan de todo ese camino que sea glucosa, sea aminoácido, sea ácido graso, vamos a llegar a una molécula en común, que es el acetil-CoA. Las tres rutas metabólicas se encuentran en el acetil-CoA. La glucólisis piruvato entra en otra vía que es piruvato deshidrogenasa y forma el acetil-CoA. El piruvato de los aminoácidos igual, no es el mismo, estoy poniendo acá porque da el mismo producto. Entra a la mitocondria, se transforma en acetil-CoA y en la beta-oxidación directamente ya formamos el acetil-CoA. Entonces todo el mundo se encuentra con una molécula en común que es el acetil-CoA. Bien, todo a partir del acetil-CoA va a ser igual porque es la misma molécula. Acá la mitocondria no dice, no, vos sos acetil-CoA de la glucosa, vas para acá. Vos sos acetil-CoA, no hay esa diferencia. Los acetil-CoAs a partir de acá son acetil-CoAs. La mitocondria trata a todos iguales. No hay distinción entre uno y otro. Muy bien. Ese acetil-CoA, su camino ahora, su próxima vía metabólica, es entrar al ciclo de Krebs. O ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Sí? O el ciclo del citrato. Muy bien, el ciclo de Krebs, como su nombre lo indica, es un ciclo, es otra vía metabólica. Nosotros vamos a estudiar también en la clase. Y ese ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos va a dar como producto final
unos intermediarios que son coenzimas que nosotros ya nombramos anteriormente, que son el NADH y el FADH. El NADH, el FADH es el NAD reducido y el FAD reducido, son coenzimas de oxidorreducción que van a seguir el proceso para formar el ATP. Estas moléculas van a llevar los electrones de todos estos átomos, todas estas moléculas iniciales que se fueron oxidando, hasta obtener ese NADH y ese FADH, que son los que van a seguir para la próxima vía metabólica que está en la membrana mitocondrial interna. Vamos a poner acá así. Que es, voy a poner acá el nombre, cadena respiratoria. En la cadena respiratoria, estos átomos del NADH y el FADH, los electrones que están acá, se van a oxidar, va a haber todo un cambio acá. Los electrones van a formar un gradiente de protones acá en la matriz mitocondrial. Ese gradiente va a pasar por una otra vía metabólica que se llama fosforilación oxidativa, que es un canal. Y en la fosforilación oxidativa, cuando esto difunde, genera la energía para formar el ATP. Este camino nosotros vamos a estudiar paso por paso. Acá es solo un recorrido general para que ustedes entiendan cuándo va a aparecer el ATP. Entonces, ahí están las oxidaciones. Formo el acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs salen ADHs y FADHs que van a la cadena respiratoria, se oxidan, pasan a la fosforilación oxidativa y se forma el ATP en el final del proceso. Ahí terminando el proceso oxidativo de la célula y obteniendo la energía de todos esos nutrientes. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que quiero que ustedes noten a partir de ahora? Este paso de la mitocondria. Todo este trayecto de la mitocondria, piruvato deshidrogenasa, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa son comunes a los tres nutrientes, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Por eso nosotros vamos a empezar primero estudiando ese paso, piruvato, acetil-CoA entrando al ciclo de Krebs, estudiaremos el ciclo de Krebs, después estudiaremos la cadena respiratoria y después la fosforilación oxidativa, como es común, y después nosotros vamos a estudiando los diferentes. Vamos a estudiar la glucólisis por un lado, la transaminación en el tercer parcial y la beta-oxidación vamos a estudiar también para el segundo parcial. Ahora, entonces, primero nosotros vamos a ver la ruta común y después hacemos separado, porque si no tendríamos que hacer glucólisis, terminar acá, pues para aminoácidos terminar acá, ácidos grasos terminar acá. Entonces empezamos con el final del proceso, que es común, y después hacemos las diferencias, ¿sí? Y todos esos procesos, desde el inicio hasta el final, son procesos, son reacciones que nosotros decimos redox. Porque son reacciones de oxidación y reacciones de reducción. Ambas caminan juntas. No hay una oxidación sin una reducción, ¿sí? Entonces, para entender bien todos estos pasos, primero estudiaremos qué son las reacciones redox y después estudiaremos por separado cada uno de estos ejemplos de reacciones redox. Muy bien, espero que ustedes hayan entendido hasta acá. Si no lo entendieron, vuelvan a ver el video. Si no les queda claro, anoten las preguntas y en la clase sincrónica nosotros en el encuentro vamos a sacar estas dudas. Bien, entonces vamos a estudiar qué son las reacciones redox. Como les dije, las reacciones redox son reacciones de oxidación, vamos a poner acá, de oxidación por un lado y reacciones de reducción por otro. Entonces vamos a definir cada una y entender qué son los redox, ¿sí? Bien, una reacción de oxidación es cuando una molécula cede electrones. Si una molécula cede electrones, es decir, pierde electrones, se está oxidando. Si se está oxidando es cuando cede electrones, la reducción es al revés, es cuando gana electrones. Entonces, si una molécula gana electrones, se reduce, y si una molécula cede electrones, se oxida.
Ahora, si una molécula cede hidrógenos, también se oxida. Y si una molécula gana hidrógenos, no protones, hidrógenos, también se reduce. Entonces todo es al revés, es fácil. La molécula cede electrones, se oxida. Si una molécula cede hidrógeno, se oxida. Si una molécula gana electrones, se reduce. Si una molécula gana hidrógeno, se reduce. Y el último evento de oxidación y reducción está en el oxígeno. Porque estamos hablando de oxidación, es decir, que hay que entrar el oxígeno acá en algún momento. Entonces el oxígeno es una molécula clave también en las reacciones redox, así como son los electrones y los hidrógenos. Muy bien. Entonces, en la oxidación, para que una molécula se oxide, acá no es que va a perder, porque ahí es desoxidarse. Para oxidarse es ganar electrones. Entonces, cuando una molécula gana, oxígeno, una molécula se oxida. Si el oxígeno es agregado a una molécula, esa molécula se está oxidando. Ahora, si una molécula, ahora al revés, pierde o cede oxígeno, esa molécula se reduce. Esa molécula, un ejemplo de cuando una molécula cede oxígeno y hay una reducción es cuando nosotros queremos transformar, por ejemplo, una ribosa, que es así, en una desoxirribosa. Nosotros tenemos que sacar un oxígeno. Y para sacar ese oxígeno de ahí, nosotros tenemos que sacar el oxígeno, y al sacar el oxígeno estamos reduciendo a la ribosa para que se transforme en desoxirribosa. Pierde un oxígeno y se va a transformar en desoxirribosa. Entonces es una reacción de reducción, y el nombre de la enzima que nosotros estudiaremos más adelante es ribonucleótido reductasa, porque estoy reduciendo un ribonucleótido. Bien, entonces oxidar es ceder electrones, ceder hidrógenos o ganar oxígeno. Y reducir es ganar electrones, ganar hidrógenos o ceder oxígeno. Es al revés. No hay mucha dificultad en oxidación y reducción. Muy bien. ¿Por qué hablo de redox? Porque siempre que alguien ceda un electrón, alguien lo tiene que ganar. ¿Por qué? Porque si no, ese electrón, los electrones cuando están libres, cuando una molécula tiene electrones, un electrón puede que está libre, se va a querer meter en otra molécula, en otro átomo, en otro orbital que ya tiene sus electrones pareados. Si un electrón aparece en una molécula, la va a transformar en un radical libre. Y el radical libre son moléculas que producen oxidación o reducción en la célula, que van a producir daño celular, daño. Y nosotros formamos radicales libres todo el tiempo. Hay todas las reacciones redox pueden formar radicales libres por esos electrones que quedan ahí dando vuelta. O si alguna molécula pierde un electrón, es como si estuviera faltando, entonces también se transforma en un radical libre. Nosotros vamos a tener una clase especial de radicales libres, que tiene que ver todo con ese problema redox. Y radicales libres está involucrado en el envejecimiento celular. Y en el envejecimiento cutáneo también, nosotros vamos envejeciendo la célula por ese exceso de radicales libres. Además, esos radicales libres están involucrados en la oxidación del ADN, puede llevar a un cáncer, a un tumor. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer radicales libres. Entonces la base de eso son reacciones redox. Nosotros después lo veremos radicales libres. Bueno, siguiendo acá el proceso, vamos a ver un ejemplo de óxido redox. El hierro, si nosotros tenemos una molécula de hierro, 2 más, que es el estado ferroso, este estado ferroso, si nosotros oxidamos al hierro, el hierro se va a transformar en un estado 3 más. Cuando el hierro pierde un electrón, vamos a poner acá, pierde un electrón, se oxida, entonces pasó de 2 a 3. Se oxidó. Podemos decir que el hierro se está oxidando. Entonces, cuando del hierro 2 al 3 pierde, recuerden que cuanto más positivos hay, es que está perdiendo electrones. Entonces, el 2 más tiene más electrones que el 3. Es al revés. Entonces, del 2 al 3, el hierro acá ferroso, cuando pierde un electrón, se transforma en férrico, que es el 3 más.
Pero si nosotros estamos sacando un electrón de acá, alguien lo tiene que recibir para que ese electrón no quede solo y forme radicales libres. Entonces nosotros podemos usar acá al cobre. Entonces, tomando un cobre oxidado en un estado 2 más, si ese cobre gana un electrón, va a dejar de ser 2 más, va a ganar un electrón y vamos a pasar a un estado de 1 más. Entonces, acá vamos a poner acá en negro, ahí, listo. Entonces, si el cobre, vamos a ver qué pasó con el cobre. Ahí está. Cuando el hierro pierde un electrón, se oxida y el cobre va del 2 al 1, gana un electrón. Entonces, cuando el cobre ganó un electrón, se redujo. Entonces, el que pierde se oxida y el que gana se reduce, ¿sí? Entonces, acá es un ejemplo de una reacción redox, uno que está perdiendo electrones y otro que está ganando electrones. Otro ejemplo, vamos a usar el hidrógeno. Por ejemplo, el piruvato. Vamos a poner acá el piruvato. Ese es el piruvato. Y vamos a poner acá el lactato. Y el lactato. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner así al revés. Entre el lactato y el piruvato. La diferencia que nosotros podemos acá es igual, CH3 igual. Acá la diferencia es que acá tengo una acetona y en el lactato nosotros vamos a tener ese alcohol porque ahora vamos a tener hidrógenos. Entonces, si ustedes observan, la diferencia entre el lactato y el piruvato es que el lactato tiene 2 hidrógenos y el piruvato no. Es decir, vamos a empezar por este lado. Si nosotros queremos transformar el lactato en piruvato, el lactato tiene que perder 2 hidrógenos. El lactato tiene que perder 2 hidrógenos. Entonces, si quiero sacar 2 hidrógenos del lactato para que el lactato se transforme en piruvato, necesito sacar esos hidrógenos y entonces tengo que poner esos hidrógenos a otra persona. No puedo, así como acá tuve que poner el electrón en el cobre, acá tengo que ponerle el electrón en otra persona. Y para poner ese electrón nosotros vamos a usar en la mayoría de nuestras reacciones, de nuestros cetoácidos, nosotros vamos a usar las coenzimas de óxido-reducción. ¿Y quiénes son? Son el NAD y el FAD. El NAD y el FAD tienen 2 estados. El NAD, que está sin el hidrógeno, y tenemos al NADH, que es cuando más H, que es cuando gana hidrógenos. Y el FAD, está el FAD oxidado, y tenemos al FADH, que es el FAD con hidrógenos, FADH2. Entonces tenemos al NAD o NAD oxidado y tenemos al NAD reducido o NADH. Tenemos al FAD o FAD oxidado y tenemos al FADH o FAD reducido que ganó hidrógenos. Y las coenzimas de oxidorreducción están disponibles en la célula para estas reacciones cuando necesito ganar o ceder hidrógenos. Entonces llamo a esas coenzimas para todas esas reacciones, como por ejemplo esa reacción de lactato a piruvato, de piruvato a lactato, que es una reacción que se cataliza por una enzima que se llama, que nosotros vamos a estudiar después, esa enzima que se llama LDH, lactato deshidrogenasa. Entonces, como el nombre lo indica, la lactato deshidrogenasa lo que va a poder hacer es sacar hidrógenos del lactato. O puede también hacer una reacción que es poner hidrógenos. Bien, entonces, si nosotros queremos sacar hidrógenos del lactato para que se transforme en piruvato, necesitamos una coenzima que pueda tomar estos hidrógenos y sacar del lactato.
Y la coenzima que puede tomar estos hidrógenos para que el lactato se transforme en piruvato es o el NAD o el FAD, porque él no puede ser NADH ni FADH porque ya tienen hidrógenos. Entonces necesito a una que pueda tomar hidrógenos. Entonces llamo a la oxidada, al NAD o al FAD. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La enzima. La enzima es la que decide cuál va a tomar. Entonces, para todas las enzimas que existen, algunas usan NAD y otras usan FAD por la vitamina que tienen. Entonces, no es que va a elegir en el momento, no, se sabe ya que la lactato usa NAD, sabemos que cuál es la que usa FAD, cuál es. Entonces, cada una usa uno o otro, ¿sí? O puede usar los dos. Bien, la lactato deshidrogenasa usa el NAD. Entonces, viene el NAD sin hidrógenos, el NAD oxidado, toma los hidrógenos del lactato, este y este. La lactato deshidrogenasa saca los hidrógenos del lactato y pone en el NAD. Y el NAD se transforma ahora en NADH. Más H, voy a escribir solo NADH. Ganó los hidrógenos y se transformó en NADH. Entonces, el lactato cuando pierde los hidrógenos se oxida, pues estoy sacando hidrógeno, C de hidrógeno, entonces el lactato acá se está oxidando. Y el que está ganando los hidrógenos no es el piruvato. El piruvato es la consecuencia del lactato sin los hidrógenos. Y el que está ganando los hidrógenos es el NAD. Y el NAD, al ganar los hidrógenos, se transforma en NADH. Entonces, el NAD que ganó los hidrógenos se redujo. Entonces, el lactato en esa reacción se oxidó y el NAD se redujo porque ganó los hidrógenos. Y como consecuencia de esta reacción tengo NADH y tengo piruvato. Ahora, si yo quiero transformar piruvato en lactato, ¿qué tengo que hacer con el piruvato para transformarlo en lactato? Mirando la diferencia, los que ya se dieron cuenta, muy bien, y los que no, tengo que poner en el lactato los hidrógenos que el lactato tiene. Entonces, para transformar piruvato en lactato, tengo que agregar al piruvato hidrógenos. Entonces, muy bien, vamos a mirando acá. Cuando el piruvato tiene que ganar hidrógenos. Entonces, para poner hidrógenos en el piruvato, tengo que sacar estos piruvatos de algún lado. Tengo que sacar a los piruvatos de algún lado. ¿Y de dónde voy a sacar los hidrógenos de algún lado? Y para sacar los hidrógenos llamo a alguna coenzima que tenga hidrógenos. ¿Cuál es? ¿El NAD o el NADH? El que tiene hidrógenos. El que tiene hidrógenos es el NADH. Entonces, para hacer la reacción al revés, llamo el NADH, que es el que tiene los hidrógenos. El NADH entra en la reacción, da dos hidrógenos para el piruvato, sale una unión de acá, sale como NAD oxidado y el piruvato ganó los hidrógenos, 1, 2, y se transforma en lactato. Entonces, cuando voy de piruvato a lactato, vamos a ver qué es lo que va a pasar. El piruvato va a ganar hidrógenos y se va a transformar en lactato. Entonces, el piruvato se va a reducir, se reduce. Y el NADH, que pierde los hidrógenos, se oxida. Y se transforma en NAD. ¿Sí? Entonces, mirando esta reacción, puedo ver bien en una reacción dos cosas que pueden pasar. Oxidaciones y reducciones y en dos caminos diferentes. No va a pasar los dos al mismo tiempo, es de un lado al otro, de uno a otro. Pero sepan que pueden pasar esa reacción de los dos sentidos por la misma enzima lactato deshidrogenasa y va a depender del metabolismo, ¿sí? Acá no estamos estudiando cuándo es que el piruvato va a lactato, cuándo el lactato va a piruvato, porque eso ya es metabólico y lo vamos a ver después. Pero si no, acá quiero que ustedes sepan ver qué diferencia va a pasar cuando se transforma uno en otro, que es una reacción redox. Que va a pasar una oxidación y una reducción. En ese caso, de piruvato a lactato, el piruvato se reduce porque va a ganar los hidrógenos y el NADH se oxida porque pierde los hidrógenos. Y cuando es de lactato a piruvato, el lactato va a perder los hidrógenos, entonces se oxida a piruvato, y el NAD gana los hidrógenos y pasa a NADH, entonces se reduce. Muy bien.
Espero que hayan entendido. Si no lo entendieron, vuelvan a ver esos ganos y pérdidas de hidrógenos. Muy bien. Ahora quiero agregar solo dos conceptos más en esa reacción de oxidorreducción, que es el concepto de agente reductor y el concepto de agente oxidante. El agente reductor es aquella molécula que hace con que otra se reduzca. ¿Sí? Entonces, el agente reductor es el que produce una reducción en otra molécula. Por ejemplo, el hierro está haciendo con que el cobre se reduzca. ¿Por qué? Porque está perdiendo un electrón para que el cobre gane ese electrón. ¿Sí? Entonces, el hierro en esa reacción actúa como un agente reductor. Pero el cobre que está ganando está haciendo con que el hierro ceda su electrón para él. Entonces está haciendo con que el hierro se oxide. Entonces el cobre en esa reacción es un agente oxidante. Entonces el agente oxidante es aquel que hace con que otra molécula se oxide. Entonces el agente reductor no es el que se reduce, él es el que reduce al otro y se oxida. Entonces vamos a analizar en esta. El agente reductor es el que va a hacer con que el otro se reduzca. Bien, vamos a mirar de este sentido, de piruvato a lactato. El piruvato se reduce, entonces gana electrones y está haciendo con que el NADH se oxide. Entonces, como el piruvato hace con que el NADH se oxide, en esa reacción el piruvato, en este sentido, el piruvato es un agente oxidante. Agente oxidante, porque está haciendo con que el NADH se oxide. Ahora, el NADH, como se está oxidando y perdiendo el electrón para que el piruvato gane, el hidrógeno para que el lactato gane, está haciendo con que haya una reducción en el piruvato. Entonces el NADH es el agente reductor. Agente reductor, porque hace con que el otro se reduzca. Entonces, el agente reductor es el que se oxida. Y el agente oxidante es el que se reduce. Es un trabalenguas. Pero vamos el agente reductor es el que hace con que el otro se reduzca y el agente oxidante es el que hace que el otro se oxide. Vamos a analizar de este lado para este. El lactato se está, en este caso, oxidando. Entonces ya puedo decir que es el agente reductor porque va a hacer con que el NAD gane un hidrógeno y se reduzca. Y el NAD que ganó los hidrógenos hizo con que el lactato se oxidara. Entonces el NAD acá es el agente oxidante porque hizo con que el otro se oxidara. Muy bien. Entonces, repasen estos conceptos de quién se redujo, quién se oxida, quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante. Que ustedes, eso es más química pura, para que ustedes entiendan después, nosotros podamos analizar las reacciones metabólicas de los sentidos, qué es lo que va a pasar de una a otra. Vamos bien, si no lo entendieron, frenen ahora, vuelvan a ver y ahora vamos a seguir a un ejemplo de una reacción ya nuestra de las oxidaciones metabólicas, que es el de la piruvato deshidrogenasa, para que ustedes vean realmente un ejemplo como este de oxidorreducción. ¿Sí? Tomen una agua, respiren hondo, vamos. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar realmente las oxidaciones. Acá tenemos a una mitocondria, matriz, y acá vamos a empezar, como les dije en el inicio, en el pantallazo general, a partir del piruvato. Entonces nosotros teníamos piruvato que estaba entrando en la mitocondria, que vino de la glucosa y que pudo haber venido también de aminoácidos. Entonces, el piruvato, cuando entra a mitocondria, nosotros dijimos que el piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Se va a transformar en acetil-CoA para que el acetil-CoA entre al ciclo de Krebs.
Esta reacción de piruvato acetil-CoA es catalizada por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que es un complejo. Pues vamos a anotar acá. Complejo piruvato deshidrogenasa. Y el complejo piruvato deshidrogenasa, la función del complejo piruvato deshidrogenasa va a ser, lo que va a hacer esta enzima es una descarboxilación oxidativa, una descarboxilación oxidativa del piruvato. Para transformarlo en acetil-CoA. ¿Por qué es una descarboxilación oxidativa? Porque el piruvato, voy a dibujar la fórmula para que ustedes sepan, el piruvato tiene 3 carbonos. Y el acetil-CoA, que es en el que se va a transformar, tiene apenas 2 carbonos. 1, 2 y acá tenemos 3. Por eso para transformar uno en otro, vamos a poner otra flecha acá. Tengo que sacar primero un carbono. Por eso es una descarboxilación. Y esa enzima piruvato deshidrogenasa es la que va a catalizar esa reacción y sacar ese carbono del piruvato para que se transforme en acetil-CoA. Bien. Diferencias acá principales es el carbono, 3. Acá tenemos 3 carbonos. Y acá tenemos 2. Y la otra diferencia acá está en la CoA, en esa S-CoA. La coenzima ASH es un nucleótido que tiene un grupo sulfidrilo que nosotros siempre que necesitemos agregar una unión de energía, de alta energía a una molécula, podemos usar la coenzima A. Pero la coenzima A tiene una vitamina A, es un nucleótido que tiene vitamina A, y al tener ese sulfidrilo puede hacer una unión que se llama tioéster, que es una unión de alta energía. Entonces el CoA va a aparecer varias veces en el metabolismo, ¿sí? Y siempre está disponible en la matriz mitocondrial o en el citosol. El CoA no puede atravesar la membrana. El piruvato sí, acá va a salir un protón, ¿sí? Muy bien, cuando el piruvato entra, para que se transforme en acetil-CoA, para que el acetil-CoA entre a la próxima fase, que es el ciclo de Krebs, que pronto nosotros vamos a estudiar, tenemos que pasar por la piruvato deshidrogenasa, que es la que va a catalizar esa reacción de descarboxilación oxidativa. Bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Para perder el carbono, tenemos que sacar un carbono, y el carbono va a salir de esa reacción en forma de dióxido de carbono, en forma de CO2. Podríamos decir que el que está saliendo sería este, porque estamos sacando en forma de dióxido de carbono. Entonces, como producto de esa reacción vamos a tener acá primero por un lado el dióxido de carbono, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos que sacar los hidrógenos que van a formar esa unión de la S-CoA. Recuerden, lo que va a entrar acá, lo que está entrando acá es una coenzima ASH. Entonces, se está entrando la CoA-SH y está saliendo el dióxido de carbono. Para juntar estos dos tengo que oxidar, perder hidrógenos. Entonces voy a llamar a una coenzima que puede ganar hidrógenos, que es el NAD, gana esos hidrógenos y se transforma en NADH. Entonces, acá va a pasar dos cosas, una descarboxilación y una oxidación. Saco el carbono y oxido los dos y saco NADH y formo el acetil-CoA. Esa es la reacción, básicamente. Como sustratos de esa reacción, como sustratos. A partir de ahora, todas las vías metabólicas que nosotros veamos, ese es un ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta el sustrato y el producto. Tenemos que tener en cuenta de dónde vino el sustrato y cuál es el destino. Uy, me quedó espacio pequeño acá. Pongo acá. El destino
del producto. Entonces, origen del sustrato y destino del producto. Acá el sustrato fue el piruvato, la coenzima A, SH, y el NAD. Y el producto de esa reacción va a ser el acetil-CoA, el dióxido de carbono, el dióxido de carbono y el NADH. Este dióxido de carbono es uno de los que nosotros eliminamos en la respiración. Cuando estamos expirando, el dióxido está saliendo, es uno de ellos. Puedo sacar ese dióxido acá en la expiración porque es el carbono de las glucosas que yo comí. Bien, entonces, el origen de ese sustrato, el piruvato, nosotros dijimos oxidación de glucosa, oxidación de aminoácidos. El NAD, nosotros vamos a ver más adelante que viene de la cadena respiratoria. Y la coenzima A disponible en la matriz. Y el producto acá va a ser el acetil-CoA, que su destino es el ciclo de Krebs. El dióxido de carbono, que puede transformarse en bicarbonato en la sangre para regular el pH o puede ser eliminado. O puedo usar el dióxido de carbono para fabricar un montón de otras moléculas que necesiten dióxido de carbono. Por ejemplo, si quiero sintetizar un ácido graso, necesito de carbonos. Entonces, llamo a esos carbonos. Necesito sintetizar alguna molécula, el hemo que lleva carbonos, utilizo dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido no es solo para ser eliminado, es la última cosa que va a pasar. Se usa para formar un montón de moléculas en el anabolismo que los vamos a ver más adelante. Y el NADH, su destino, como dijimos, va a ser la cadena respiratoria para en el futuro formar ATP. Porque lo que va a formar ATP realmente son después lo que llegue del NADH. Ese acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs con el objetivo de formar más NADH. Muy bien. Ya en un momento cuando nosotros estemos viendo más metabolismo, veamos más reacciones de esas, ustedes van a quedar más cancheros en lo que es oxidaciones y reducciones. Bueno, acá es un ejemplo. El piruvato se oxida, el NADH se reduce. El piruvato es el agente reductor y el NAD es el agente oxidante. Vamos a poner acá, agente. El piruvato se oxida. Entonces es agente reductor. El NAD se reduce. Entonces es agente oxidante. Muy bien. Y ahora que lo que nos falta estudiar de esa reacción es la enzima que cataliza esa reacción, que es la PDH, la piruvato. La piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza esa reacción. Con nosotros vamos a partir de ahora llamar siempre en una vía metabólica. Esta es una vía metabólica cortita, es casi una única reacción de dos o tres pasos. Pero después el ciclo de Krebs son varias enzimas, la cadena respiratoria, la glucólisis son varias enzimas, la beta-oxidación son varias enzimas. Entonces, en cada vía metabólica siempre hay una enzima que regula esa vía, que dice, esa vía va a ocurrir o esa vía no va a ocurrir. Esa vía estará activa o esa vía estará inactiva. Y para regular a una vía, nosotros vamos a tener siempre una enzima regulable. Por eso nosotros estudiamos en la clase de enzimas regulación de enzimas. Entonces, las enzimas que se regulan se llaman enzimas marcapasos. En el complejo piruvato deshidrogenasa solo está esa enzima. Son varias, pero es como si fuera una sola. Entonces, en esa única reacción, la enzima marca que se regula es ella, porque solo está ella. Sería esa la marcapasos. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque siempre las enzimas marcapasos nosotros tenemos que conocer la regulación, la acción, para saber cuándo estará activa y cuando estará inactiva.
Y eso es lo que va a decidir si la célula oxida la glucosa o si la célula no oxida glucosa, en base a la regulación de esas enzimas. A partir de ahora, en todas las vías metabólicas que nosotros estudiemos, vamos a estudiar una enzima marcapasos que regula esa vía metabólica. ¿Sí? Entonces ahora, para terminar esa parte y después llegar a poder hablar de un ciclo de Krebs, tenemos que estudiar la regulación de la piruvato deshidrogenasa, que es lo que les voy a explicar ahora. Muy bien, entonces nosotros ahora vamos a ver la regulación de la piruvato deshidrogenasa, PDH. Puede parecer un poco complicado ahora la regulación porque es la primera vez que estamos viendo regulación de enzimas. Pero ya en un momento eso va a quedar muy fácil porque ya vamos a saber darnos cuenta cómo se regula una enzima, ¿sí? Vamos a empezar por la piruvato deshidrogenasa, que es la que nosotros recién vimos la reacción que cataliza de piruvato a acetil-CoA. ¿Cuál es el objetivo de esa reacción? El piruvato vino de la glucosa. Y del acetil-CoA quiero transformar en ATP después en el futuro, ¿no? 3 puntitos acá porque es en el futuro. Entonces, mi objetivo acá es obtener energía. Y lo estoy haciendo porque tengo glucosa. Mi objetivo acá es porque tengo glucosa. Y recuerden algo muy importante, esa reacción solo ocurre en células que tienen mitocondria. Mitocondria. Es decir, no va a pasar esa reacción en el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria. El glóbulo rojo oxida al piruvato de la glucosa por otro camino que es la glucólisis anaerobia. No utiliza la mitocondria porque no la tiene. Entonces, en el glóbulo rojo, ese piruvato, en el glóbulo rojo, voy a anotar acá, el piruvato se transforma en lactato, que es la reacción que nosotros vimos antes, que vamos a estudiar después. Pero el piruvato se transforma en lactato porque no puede entrar a la mitocondria para hacer ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces acá nosotros hacemos cuando tenemos glucosa, cuando hay disponibilidad de glucosa para poder oxidar. Muy bien, y la piruvato deshidrogenasa se llama complejo porque tiene 5 partecitas, solo para que ustedes se ubiquen, no es que tienen que saber cada una de las partes. Tiene la subunidad E1, E2, E3, E4 y E5. Son subunidades que van a formar todo el complejo, ¿sí? Muy bien. La E1, E2 y E3 son las partes catalíticas. Tiene un nombre, pero ni les voy a decir porque no es importante. Y cada una va. Una saca el dióxido, otra pone el hidrógeno, otra pone la CoA. Entonces son las catalíticas. Y la E4 y la E5 son las regulatorias. Son las que van a regular al trabajo de las catalíticas. Es decir, trabajen o no trabajen. Y la piruvato deshidrogenasa de esa regulación tiene una regulación de 2 tipos. Covalente, alostérica, y puede haber también una regulación génica. Nosotros vamos a ver una por una. Algo acá importante que quiero decir, solo para agregar, es que cada una de estas subunidades utiliza un cofactor. Recuerden que el cofactor es una molécula que se une a la enzima y ayuda al trabajo de una enzima. Y una coenzima es la que participa junto con la enzima. Por ejemplo, el NADH que entra y sale, eso es una coenzima, participa junto con la enzima. Y el cofactor no, se une y permite el trabajo. Es como si fuera el combustible. Es como, por ejemplo, la enzima fuera un auto. Yo quiero ir de Buenos Aires, quiero ir a Mar del Plata. Quiero ir a Mar del Plata. ¿Puedo ir caminando a Mar del Plata? Sí puedo, pero me tardaría días. No sé cuánto tiempo.
Entonces uso un medio de transporte para que sea más rápido. Entonces en las células, cuando quiero hacer una reacción más rápida, ¿quién llama? Una enzima. Entonces el auto acá sería la enzima. Entonces la enzima va a hacer con que esa reacción sea más rápido. Pero el auto va sin combustible, sin nafta, no va. Es decir, aún la enzima también necesita su combustible. Son como si fuera, no es que le da energía, pero sino que le ayuda a que baje la energía de activación. Y ese combustible son los cofactores. La gran mayoría de las enzimas tienen cofactores. Y cada uno de los pedacitos tiene un cofactor. Por eso es que les nombro, porque cada uno va a tener uno solo para que ustedes sepan que existen. Vamos a utilizar acá el NAD. Acá como va a usar el NAD, necesito de una vitamina, que es la niacina. La enzima va a utilizar también la riboflavina como cofactor. Esa enzima específicamente es una que usa muchas vitaminas, ¿sí? A diferencia de otras. Esa utiliza 5. El NAD, que para tener el NAD usa la niacina, utiliza la riboflavina, utiliza el ácido pantoténico, vitamina B5. ¿Sí? Entonces, utiliza muchas vitaminas esa enzima. Por eso es que les nombro, porque si falta alguna de esas vitaminas, falta un cofactor de esas enzimas y estas enzimas no pueden cumplir su función correctamente. ¿Sí? Bueno, sepan que entonces que esa enzima utiliza vitaminas como cofactores. Muy bien. Vamos entonces a lo que nos interesa, que es la regulación. Esa regulación, vamos a empezar por la regulación alostérica de la piruvato deshidrogenasa, regulación alostérica. Entonces, nosotros dijimos que los moduladores alostéricos son, la regulación alostérica depende de moduladores alostéricos, entonces, de un modulador alostérico positivo, que es el que va a producir un cambio conformacional y estimular a la enzima, y de moduladores alostéricos negativos. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar acá. ¿Cuándo es que quiero hacer esa reacción? Cuando quiero obtener ATP. Si yo quiero ATP, quiero que esa enzima esté activa. Y si yo no quiero ATP, quiero que esté inactiva. Entonces, el ATP, si ya hay ATP en una célula, indica que no hace falta hacerlo, porque ya hay, el ATP no se almacena. Entonces, si hay ATP, el ATP es un inhibidor de esa enzima, porque el ATP indica que ya hay ATP. Entonces, si hay, no hace falta sintetizar más. Entonces, el ATP actúa como modulador alostérico negativo, inhibe, no, avisa, ya hay ATP, no hace falta hacer esa reacción. Ahora, si no hay ATP, ¿qué hay? Hay ADP. Entonces, el ADP indica que no hay ATP, por lo tanto, el ADP es el modulador alostérico positivo, porque me indica que falta energía, entonces estimula que se active la enzima para que la enzima trabaje, fabrique el acetil-CoA y el acetil-CoA siga su vida y en el futuro forme el ATP. Otro modulador alostérico negativo es el NAD. El NAD, pues el producto de esa enzima es el NADH. Entonces, cuando hay NADH es porque ya va a haber ATP en el futuro. Entonces, el NADH inhibe y el NAD, que dice que no se formó todavía ATP, estimula. Y otra molécula acá sería el producto final y el sustrato. El sustrato estimula que la enzima funcione, que es el piruvato. Y el producto, que es el acetil-CoA, inhibe, porque ya está hecha la reacción. Inhíbase, como si fuera una inhibición por producto final. Ahí está. Entonces, es fácil entender quiénes son los moduladores. Voy a pensar, ¿cuándo quiero hacer esa reacción? Quiero hacer para formar energía. Entonces, si ya hay energía, no hace falta hacerlo. Entonces, el ATP inhibe. Ahora, si me falta energía, quiere decir que está llena la célula de ADP. Si está llena la célula de ADP, señal de mala carga energética, no tengo energía, entonces necesito sintetizar el ATP. Por eso el ADP es el positivo y el ATP es el negativo. Y acá es un complemento. Esa es la regulación alostérica. Esa regulación se va a repetir en muchas reacciones. Siempre que nosotros queremos hacer una reacción que forma en el futuro energía, la buena carga energética, tener ATP, inhibe esa reacción. Y la mala carga energética, que es no tener ATP, estimula.
Ahora, si es una reacción que mi objetivo es gastar energía, el que va a estimular es el ATP porque hay energía para gastar y el que va a inhibir es la falta de energía. ¿Sí? Entonces siempre hay que pensar, quiero formar energía, esa reacción va a formar energía. Entonces la falta de energía es la que la estimula para que se forme la energía. ¿Sí? Bueno, vayan volviendo, escuchando para que vaya quedando claro. Esa va a ser la más difícil de que ustedes entiendan porque es la primera vez que estamos hablando de regulación de enzimas. Pero después, cuando ya estemos más cancheros en ver regulación de enzimas, va a quedar más fácil. Bien, vamos a la regulación covalente. Y ahí ya casi estaremos con la regulación de esa enzima. Origénica es muy poca. La regulación covalente, como nosotros dijimos, la regulación covalente se da por dos estados, por fosforilación o desfosforilación. Y yo les dije que cada enzima va a tener su propia forma de estar activa, o fosforilada o desfosforilada. Y vamos a descubrir cómo va a estar esa enzima. Y ustedes van a tener que tener la cancha después de entender, saber, descubrir cuando una enzima está activa, fosforilada o desfosforilada. Pero algo es fijo acá. Siempre se fosforila por una quinasa. Y es una regulación, depende de hormonas. Nosotros en transducción de señales vimos que las hormonas producen quinasas y fosfatasas. Entonces, una hormona que produce quinasa y que fosforila es el glucagón y la adrenalina que produce la PKA. Entonces, el glucagón por la PKA fosforila esa enzima. Y la insulina que produce una fosfatasa. Recuerden que en el final del mecanismo de transducción de señales del glucagón se activa la PKA y en el final del mecanismo de transducción de señales de la insulina se activa una fosfatasa. Entonces, la fosfatasa desfosforila y la quinasa fosforila. Entonces, la insulina estimula a una fosfatasa y el glucagón a una quinasa. Eso siempre es igual. Ahora, quiero saber si estando fosforilada está activa o inactiva. Vamos a pensar, y eso depende de quién es la enzima. ¿Cuál es el objetivo de esta enzima? Es hacer con que las células gasten glucosa para obtener ATP. Recuerden que no hay otras formas de obtener ATP. Están los lípidos. Entonces, si voy a gastar glucosa, tengo que tener glucosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Espero que sí. ¿Y en qué estado hay mucha glucosa? ¿En la saciedad o en el ayuno? ¿Y qué hormona está activa en la saciedad en el ayuno? Entonces, en el ayuno está el glucagón. Y en la saciedad está la insulina. Entonces, quiero gastar glucosa para formar piruvato, para obtener energía, cuando haya saciedad. Y cuando hay saciedad está la insulina. Y la insulina solamente desfosforila. Entonces, esta enzima está activa en el estado desfosforilado. Y va a estar, como consecuencia, va a estar inactiva en el estado fosforilado. Porque si tengo ayuno, tengo glucagón y el glucagón fosforila. Y si tengo, entonces está fosforilada la enzima. Pero va a estar inactiva porque en el ayuno no quiero estar gastando glucosa todo el tiempo. Entonces, el único órgano que va a estar haciendo esa reacción en el ayuno es el cerebro. Entonces, el único lugar que va a estar activo es en el cerebro, que la regulación es solo alostérica. En el resto de los órganos quiero que use lípidos. Entonces, para que estos órganos usen lípidos, se inhibe esa reacción y que los lípidos formen directamente acetil-CoA. Al estar inhibida, no gasto glucosa y solo voy a poder utilizar acetil-CoA. Y el único que me da acetil-CoA son los ácidos grasos. ¿Sí? Porque no piensen acá, no quiero que ustedes piensen, ¿necesito energía o no? Porque nosotros necesitamos energía, sea ayuno, sea saciedad. Entonces acá no puedo pensar en energía, tengo que pensar en quién voy a gastar para obtener la energía. En el ayuno no puedo estar gastando mucha glucosa para obtener energía. Y en la saciedad sí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que pensar eso siempre para hacer entender la regulación covalente, porque eso no es fijo, el activo e inactivo no es fijo. Esto sí, fosforila de fosforila. Siempre el glucagón fosforila, siempre la insulina desfosforila por su mecanismo de transducción de señales.
Parece un poquito complicado, pero después, cuando nosotros utilicemos eso varias veces para varias enzimas y vamos a pensar, va a ser más fácil. Siempre las enzimas que gastan glucosa van a estar activas en la saciedad, inactivas en el ayuno, ¿sí? Bueno, y esa es la regulación básicamente de esa enzima. La regulación génica se puede dar por la insulina y por el glucagón. Recuerden que la insulina activa por RAS, un factor de crecimiento, factor de transcripción, perdón, MAP, que induce la transcripción de enzimas. Entonces, en la saciedad, la insulina, por su mecanismo de transducción de señales, MAP, induce la transcripción de más piruvatos deshidrogenasas para ver más piruvatos deshidrogenasas para oxidar más glucosa y bajar la glucemia. ¿Sí? Mucha información. Entonces, vamos a terminar por acá ese video. Vuelvan a verlo, vuelvan a escuchar mi voz otra vez para que ustedes vayan entendiendo. Y después eso se va a repetir varias veces para los metabolismos y va a quedar más claro, van a quedar más cancheros en descubrir la regulación. ¿Sí? Nos vemos en la clase presencial. Un beso y hasta luego.